Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de esperanza y de fe de la 91.9 de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y conmigo está hoy mi compañero de fórmula, Leo Jano. ¿Cómo estás, Leo? Gracias a Dios, bien, Javier, aquí, bueno, contando el cuento después de este pequeño susto del huracán, pero aquí bendecidos y dándole gracias a Dios que seguimos sirviéndole. Y efectivamente, para todos fue un susto, pero es una alegría estar aquí compartiendo y nuevamente estar contigo también es un placer. Pero también es un placer encontrarnos con por estos medios, con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, New York, Boston, Houston y en el sur de la Florida, así como nuestra audiencia en YouTube, Facebook, y Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Hoy nos encontramos para reflexionar sobre un tema urgente y conmovedor. Debido a esta situación que acabamos de pasar, nos ha sembrado a todos nosotros la idea de la perspectiva cristiana ante los desastres naturales. En tiempos de huracanes, terremotos, incendios, incluso sequías, las crisis parecen golpear sin piedad. Pero, ¿cómo respondemos como hombres de fe ante estas situaciones? ¿Cómo debemos estar con estas interrogantes? Pero bueno, empecemos nosotros este programa con la oración inicial, Leo. Claro, sí, con mucho gusto, Javier. Comenzamos invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos entonces ahora iniciando nuestro programa donde vamos a explorar en nuestros 4 segmentos los siguientes temas. Primero vamos a hablar sobre el papel de la fe ante la adversidad. Luego veremos cómo los hombres, como cabezas de familia, pueden guiar espiritualmente en momentos de crisis a todo el núcleo familiar. En el tercer segmento abordaremos cómo los católicos enfrentan estos desafíos en el ámbito laboral y la comunidad. Y finalmente hablaremos de lo que la Iglesia nos enseña sobre estos fenómenos, cómo interpretarlos y cómo encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Empecemos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso, queridos oyentes, cuando nos enfrentamos a desastres naturales o fenómenos de la naturaleza. Pueden parecer que el caos reina. Sin embargo, como cristianos, creemos en un Dios que nos ama y que está presente en medio de las tormentas de la vida. Vamos a reflexionar sobre el papel de nuestra fe en estos tiempos de catástrofes. Por ejemplo, cómo usamos la fe como refugio en las tormentas. Cuando todo parece desmoronarse,
Nuestra fe es el refugio que nos sostiene. Jesús mismo calma las tormentas, según nos muestra el Evangelio de Marcos 4, versículo 39. Y esto nos recuerda que Él está con nosotros en nuestros momentos más oscuros. Es muy natural para todos los seres humanos al enfrentarnos con algo que está fuera de nuestro control sentir miedo. El miedo es un instinto natural de sobrevivencia que todos tenemos que nos ayuda en el proceso evolutivo de nuestra especie. Sin embargo, al enfrentarnos ante la naturaleza, necesitamos creer en Dios y y la manifestación de su poder para acudir a Él como refugio y consuelo. La naturaleza se rige bajo otras leyes que al inicio, antes de que el pecado destruyera la divinidad que Dios nos dio al crearnos a su imagen y semejanza, estuvo también bajo nuestra administración por un momento, hasta que el pecado interrumpió todo eso que el hombre, que Dios puso al hombre a que administrara esa gran obra de sus manos. Todo empezó con la soberbia que nos hizo perder la confianza de Dios al prestar oídos al padre de la mentira. Leo, tenemos que recobrar la confianza en la providencia de Dios como en los primeros días, ¿cierto? Javier, en medio del desastre, creo que debemos confiar en que Dios tiene un plan, que es su providencia. Como dice San Pablo en Romanos capítulo 28, versículo 28, todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Por eso, aunque no entendamos el por qué, sabemos que Dios sigue al mando. En tiempos de desastres naturales es natural que la incertidumbre, el miedo invadan nuestros corazones. Podemos sentirnos abrumados por el caos, por la pérdida que nos rodea, pero no como hombres católicos, porque como hombres católicos estamos llamados a confiar en la providencia de Dios, incluso en medio de la tormenta. Y después de la tormenta, porque pues estamos siempre con nuestros corazones y nuestra oración para todos aquellos que ya que pasó la tormenta, pues quedaron afectados, ¿no? La Sagrada Escritura nos da una lección clave en Romanos, en esa carta a los Romanos, en ese versículo 28. Sabemos además que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Entonces, aunque no siempre comprendamos por qué ocurren ciertas tragedias, la fe nos invita a descansar en la certeza de que Dios tiene un plan más grande. Y esta confianza no significa que todo será fácil, pero nos recuerda que Dios está presente trabajando en los momentos de sufrimiento. Y es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, porque entregando nuestras preocupaciones en las manos amorosas de Dios, nos hace recordar que la providencia divina no nos abandona. Dios está en control y nos invita a depositar en Él toda nuestra confianza. San Juan Pablo II solía decir que en las crisis más profundas, Dios nos ofrece su abrazo y nos sostiene en el sufrimiento y sufre con nosotros. Así el llamado para nosotros como hombres católicos es el de confiar en la voluntad de Dios, sabiendo que Él puede sacar un bien incluso del dolor más grande. Recordemos que Cristo mismo en el momento más oscuro de la cruz se abandonó en las manos del Padre diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo en nuestras propias cruces, confiando en que Dios tiene un propósito mayor? ¿Podemos de esa manera hacerlo orando hacia el Padre? ¿Qué opinas, Javier? Leo, primero la oración. La oración es nuestra conexión directa con Dios en los momentos más difíciles. ¿Cómo podemos, como hombres católicos, hacer de la oración el ancla que nos sostiene durante un desastre natural? No solamente ante un desastre natural, podría ser también ante una enfermedad.
Es una pregunta que todos debemos hacernos antes de la crisis, de manera que durante la crisis esta ancla de la oración sea fácil de encontrar y saber dónde tirarla, a dónde y cómo hacer nuestra oración. Si la definición de oración católica es un diálogo con mi Dios, con la seguridad de que nos escucha, siempre que esa oración sea edificante o contribuya para la salvación de nuestra alma o la del prójimo. ¿Qué pedir y dar gracias a la vez? Tenemos que saber qué pedir y también cómo dar las gracias, porque muchas veces nuestra oración se basa solo en el pedir y y nos olvidamos de dar las gracias. Siempre que pedimos debemos dar las gracias, aunque no recibamos lo que pedimos. Dios sabe mejor que nosotros lo que realmente necesitamos. Por eso, en momentos de peligro y además de lo material, debemos recordar que lo más valioso que tenemos es nuestra alma. Al final, lo que importa es implorar la misericordia de Dios para que nos perdone los pecados. Y si no estamos en gracia, es importante ponernos en gracia con Él. Por eso dice la Santa Madre Iglesia que debemos estar siempre con la confesión y siempre con los sacramentos, porque no sabemos el momento ni la hora en que el Señor nos va a llamar a cuenta. Y si en esos momentos nosotros tenemos al menos la oración y podemos unirnos como el buen ladrón, implorando la misericordia de Dios en el último momento, es importante crear esa capacidad mental de oración para poder sobrellevar toda la presión y toda la crisis del momento y todo el dolor para poder evocar esa oración. Yo me imagino el ladrón en la cruz, lo que sufría, sus dolores, pero sin embargo, no se dejó perturbar por cada una de esas crisis por la que estaba pasando, sino que tuvo la visión de mirar a través de la verdad que la tenía a su lado, porque Jesucristo es la verdad y vio la verdad en él y se reconoció pecador. Así nosotros también tenemos que buscar eso en la oración. Lo material es importante, pero no es lo fundamental. Bien lo dice el Señor en Mateo 16, versículo 26. Lo que, lo que es materia es materia. Nosotros tenemos también que preocuparnos mucho por el alma. Y esa preocupación por el alma no solamente es durante los momentos de crisis, debe ser durante toda la vida. Pero sin embargo, como lo hemos experimentado y como lo vivimos en días anteriores, debido al huracán, son los momentos en los que más ponemos los ojos y los volvemos a Dios. Pero ahora que pasó el huracán, estamos volviendo los ojos a Dios para darle gracias. Leo, cada uno de nosotros debe ser un testimonio en ese sentido. Sí, muchos cristianos han encontrado consuelo y fortaleza en la fe durante desastres naturales. No es la primera vez ni va a ser la última. Compartir testimonios de personas que han experimentado la presencia de Dios en medio del caos puede inspirarnos a mantenernos firmes. Una de las formas más poderosas que podemos mantener la esperanza en tiempos de desastres es a través de los testimonios, así como bien lo mencionas, Javier. Esos testimonios de fe de aquellos que han encontrado a Dios en medio del caos. A lo largo de la historia, incluso en el presente, muchos han experimentado la presencia y el consuelo divino en momentos de crisis. Estas historias de resiliencia, de fortaleza espiritual, son una luz para nosotros, mostrándonos que Dios nunca nos abandona. Un testimonio conmovedor es aquel de aquellos que sobrevivieron al tsunami allá en el 2004 en el sudeste asiático. Entre esas historias que surgieron, muchas personas dijeron que en medio de la devastación experimentaron un profundo sentido de paz al orar y confiar en Dios. Familias enteras que habían perdido todo encontraron su fe, en esa fe, la fuerza para seguir adelante, confiando que aunque el mundo físico se derrumbaba a su alrededor, su esperanza en Dios permanecía firme y no podían explicarlo.
En desastres recientes hemos visto cómo comunidades enteras se unen en oración y solidaridad, alimentadas por su fe. Hay un testimonio de un sacerdote que perdió completamente la iglesia, la parroquia, el edificio, ¿no? El templo, en un huracán. Pero al dirigir a su comunidad en oración y servicio, la fe de todos se revitalizó. Y él decía, perdimos un edificio, pero nuestra iglesia, que es la comunidad, sigue viva porque Cristo está con nosotros en este momento. Esos testimonios, Javier, nos invitan a mirar más allá del dolor, a reconocer la mano de Dios sosteniéndolo. Porque escuchar y compartir estos relatos de fe en tiempos de catástrofe es definitivamente el bálsamo que necesitamos para mantener viva nuestra esperanza. Son ejemplos vivos de que aunque la tierra tiemble, las aguas se levanten, nuestra fe en Dios es el ancla que nos sostiene. Bien, en este primer segmento hemos visto cómo la fe puede ser nuestra fortaleza durante los desastres naturales. En el próximo segmento vamos a explorar el papel del hombre como cabeza de familia en esos momentos de crisis. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso y ahora vamos a centrarnos en cómo los hombres, como líderes de sus familias, pueden ser una luz de esperanza y guía durante desastres naturales. En estos momentos de crisis, nuestra fe y nuestro liderazgo se ponen a prueba. Y quiero empezar a tocar el tema de cómo el hombre católico es el protector y guía espiritual en el hogar. Sabemos, por ese gran ejemplo de San José, el padre dentro de lo que es la Sagrada Familia, que el hombre es llamado a ser protector, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos proteger a nuestras familias, no solo de los peligros físicos, sino también del miedo, de la desesperación, que solo pueden ser realmente superados por medio de una paz espiritual? Bien, pues como hombres católicos, uno de nuestros principales llamados es el de ser protectores de nuestras familias, no solo en ese sentido físico, sino también espiritual. Porque en tiempos de desastres naturales, esta responsabilidad se amplifica. En ese momento no hay oportunidad para nosotros preocuparnos y hacerlo visible con los miembros de nuestras familias. No, somos los primeros en ser ejemplo de calma, de fortaleza, de fe para nuestros seres queridos. Cuando las tormentas llegan, pues nuestras esposas e hijos nos miran a nosotros para encontrar esa seguridad, esa dirección. Pero más allá de esa seguridad física, también debemos proveer un refugio espiritual. El Salmo 91 nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestra misión es guiar a nuestras familias a ese refugio, invocando la protección de Dios a través de la oración, a través de la confianza en la voluntad de Dios. Así como San José protegió a la Sagrada Familia en momentos de peligro, debemos seguir su ejemplo. Esto implica orar con nuestros hijos, asegurándoles que Dios está con nosotros en todo momento y mantener una actitud de paz, sabiendo que el Señor tiene el control. Entonces, ser protector pues también significa mostrar un liderazgo firme y amoroso, tomando decisiones con sabiduría, con serenidad en momentos críticos. Eso es importantísimo. A través de la oración y la confianza en Dios que se hace visible ante nuestros hijos, ante nuestros cónyuges, pues podemos guiar a nuestras familias a encontrar esa fortaleza en su fe, incluso en medio de la adversidad. Recordemos que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra familia, Él será nuestro refugio y fortaleza, tal como nos enseña el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las dificultades. Javier, el ejemplo en momentos de incertidumbre, ¿cómo se ve esto? Leo, el ejemplo es fundamental en la predicación y la transmisión de la fe. Por eso los niños y esposas miran al padre como
una fuente de fortaleza. El ejemplo de un padre que ora y confía, se mantiene calmado, puede ser una poderosa herramienta para mantener la paz en el hogar, sobre todo en momentos de tensión, en momentos de que el ruido exterior de los medios también nos empujan a tomar decisiones que no necesariamente sean las más adecuadas, sino que crean además ese ruido que nos aleja realmente de la conexión que debemos de tener con la familia. Muchos se distancian en el ejemplo de estar, ¿cómo diría? En el ejemplo de estar conectados constantemente a los medios sociales, a las redes sociales, y olvidan completamente el ejemplo de la oración. El ejemplo, como dije antes, es fundamental para la fe. El catecismo en el numeral 520 nos dice que durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirles. Con su anonadamiento nos ha dado el ejemplo a que debemos imitar. Con su oración nos atrae a la oración. Con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación a las y las persecuciones. Ese es el modelo que debemos representar nosotros a nuestros hijos también. Cuando están pequeños, nosotros los padres somos el modelo de nuestros hijos, que luego les va a permitir a ellos extrapolar el concepto de Dios Padre nuestro y Padre de todos. Debemos estar conscientes que estamos desarrollando en nuestros hijos ese modelo y que en algún momento, según la madurez intelectual, ellos van a poder asociar ese modelo de padre con el Padre todo amor y todo creador, de que el que tuvieron de ellos, que ellos tuvieron cuando eran niños. Yo tengo esa suave, ese bello recuerdo de mi padre también, que de Dios goce su presencia, de cómo él con su ejemplo me enseñó a ver a Dios como ese padre amoroso, acogedor, a pesar de todos los problemas y errores que uno cometía. Ese es el ejemplo que nosotros debemos mantener, sobre todo en momentos de incertidumbres. Recuerdo también momentos en casa donde habían decisiones cuando éramos niños y mamá y papá pasaban siempre juntos, se tomaba la decisión y pasábamos la incertidumbre, pasábamos los problemas que habían en ese momento de mi infancia y todo se quedó en mi mente ese recuerdo de cómo ellos juntos sobrellevaron esos problemas y ahora eso me ayuda a mí en ya como adulto a reflejarlo también en mi familia y también ver a mis padres también y también dárselo a mis hijos también. Por eso también, Leo, es importante ese papel de la caridad y el servicio que normalmente también fue parte de lo que nuestros padres nos dieron cuando éramos niños. Así es, durante los desastres naturales también tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Cristo a través de la caridad. Ser el primero en ayudar a los vecinos o involucrar a la familia en proyectos comunitarios definitivamente fortalece nuestra misión cristiana. Los desastres naturales no solo ponen a prueba nuestra fe, sino también nuestro compromiso con el servicio a los demás. Es decir, como hombres católicos, somos llamados a imitar a Cristo no solo en tiempos de paz, no solo en tiempos de calma, no solo en tiempos cuando las cosas van bien, sino especialmente en tiempos de crisis. Y esto significa que además de cuidar a nuestras propias familias, debemos ser ejemplos de caridad y solidaridad hacia nuestros vecinos, hacia la comunidad. En momentos de desastres es fácil volverse hacia adentro y preocuparse solo por la propia seguridad. Pero la verdadera vocación cristiana nos llama a mirar más allá de nuestras propias necesidades y responder al sufrimiento de los demás. El mismo Jesús, cuando se enfrentaba a la fatiga, al peligro, nunca dejó de servir a aquellos que lo rodeaban. Así como él multiplicó los panes para alimentar a la multitud, nosotros también
Debemos ser generosos en compartir lo que tenemos, ya sea tiempo, recursos o simplemente un hombro sobre el cual apoyarse. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1827 nos dice que la caridad es el alma de las virtudes. Y en tiempos de crisis nuestra fe se refleja en nuestras obras. Podemos enseñar a nuestros hijos y seres queridos que el verdadero cristianismo no se trata solo de orar, sino de actuar. Involucrar a nuestras familias en esfuerzos comunitarios de ayuda, como recolectar provisiones, ofrecer nuestro hogar como refugio o simplemente brindar consuelo a los afligidos, es una forma tangible de ser discípulos de Cristo en medio de la tormenta. Cuando somos ejemplos de servicio, pues nuestra familia aprende que la caridad no es una opción, sino una obligación cristiana, especialmente cuando otros están sufriendo. Al involucrarnos y liderar con el corazón, mostramos que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor de Cristo puede brillar a través de nuestras acciones. ¿Cómo prepararnos entonces espiritualmente como familia, Javier? Bueno, como lo venimos hablando, es parte de nuestro liderazgo, que incluye preparar a nuestras familias, no solamente con las provisiones, como lo dijiste, Leo, sino que también es un programa en el que nosotros debemos empezar desde pequeña edad. En el programa anterior, nosotros hablamos de la Virgen María, para los que nos siguen, quien por su sumisión a San José, así como por su humilde trabajo durante los largos años de Nazaret, nos da ese ejemplo de preparación espiritual, el cual, unido al de Jesús, nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo y de las vicisitudes para las que es normal que pasemos en esta vida. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirles, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplos para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor aquello mismo que son sus primeros beneficiarios. Esto lo realiza en forma excelsa su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Esta es la única manera de llegar o encontrar la escalera al paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo, nos dice Santa Rosa de Lima. Cuando nos enfrentamos a fenómenos de la naturaleza, y aquí quiero incluir también los causados por el paso de los años en nuestros cuerpos, todos tenemos una fecha de caducidad y por ningún lado se nos garantiza que no vamos a sufrir. Por el contrario, hay toda una preparación espiritual que debemos compartir en la familia ante el sufrimiento natural, incluso ante el momento final de la muerte. Bueno, hemos visto cómo los hombres pueden liderar espiritualmente a sus familias en momentos de crisis. En el siguiente segmento nos enfocaremos en cómo llevar nuestra fe al ámbito laboral y social cuando enfrentamos desastres naturales. No se vayan. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Nuevamente con ustedes para continuar este tema tan bueno que estamos tratando de compartir con ustedes, el enfrentar la fe, cómo el hombre católico se enfrenta en momentos de desastre ante el ámbito laboral y social. En este otro segmento, en este tercer segmento, vamos a hablar sobre la comunidad, sobre todo nuestra fe, que también debe brillar en esos momentos de crisis. Vamos a hablar de cómo los hombres pueden ser testigos de la esperanza en un mundo laboral afectado por desastres naturales e influenciados constantemente por las redes sociales hoy en día. La ética cristiana en tiempos de crisis tiene que ser visible. En medio de un desastre, la presión en el trabajo aumenta. ¿Cómo podemos mantener nuestros principios cristianos como la justicia y la honestidad
cuando el caos y la urgencia dominan? Esta ética cristiana está basada en el amor al prójimo. Eso nos obliga a compartir nuestro pan, nuestro techo, nuestros talentos. Como bien lo dijo Leo hace un momento, enseñar a nuestros hijos, inclusive ofrecer nuestros hogares como refugios. Nosotros tenemos que compartir ese pan, compartir esos talentos para la edificación y salvación de los demás. En los tiempos de crisis hace que aumente el egoísmo, como también lo mencionó, que siempre estamos viendo para adentro y nos olvidamos de que también tenemos que formar al prójimo, tomar en cuenta al prójimo. El egoísmo unido al instinto de supervivencia animal que tenemos puede que nos impulse a que tengamos una tendencia a olvidarnos de la justicia y la honestidad. Por eso debemos nosotros como entrenarnos. En estos momentos donde ya ha pasado la calma, debemos considerar momentos de entrenamiento y de cuestionamiento. ¿Cómo me enfrentaría yo ante una situación como las que están padeciendo muchos varios kilómetros de distancia donde estamos, donde no tienen techo, donde lo perdieron todo? ¿Cuál es esa forma en que yo en mi hogar pasaría esa situación? Creo que estos son, como yo le digo, momentos de entrenamiento y también momentos de darle gracias a Dios porque ha tenido misericordia con nosotros. Y también aprender de todos esos momentos, de esas vicisitudes, incertidumbres, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pensamos, porque en algún momento puede ser que volvamos a repetir una situación de eso y estos momentos, estas situaciones sean nuestro entrenamiento. De esa manera nosotros podemos también llevar esa esperanza y esa paz a los compañeros de trabajo como lo va a comentar Leo. Sí, Javier, como hombres de fe creo que estamos llamados a ser faros de esperanza, como bien lo dices, para los que nos están rodeando sobre todo, porque eso es lo que el Señor nos ha pues responsabilizado. Es decir, la idea es que nos ayudemos unos a otros los que estamos cercas, especialmente en el ámbito laboral y en el ámbito social, porque compartir un mensaje de consuelo y oración puede marcar la diferencia siempre. Vivimos en un mundo en que cada vez se aleja más de los valores cristianos y cuando un desastre natural golpea, pues se da un desafío de vivir nuestra fe en el entorno laboral y social, pues ese desafío se intensifica. Las presiones del mundo secularizado puede, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, empujarnos a poner una fe débil en un segundo plano, especialmente cuando la crisis nos exige respuestas rápidas y pragmáticas. Pero como hombres católicos, gracias a Dios, estamos llamados a resistir esas presiones y a mantener firmes nuestros principios y dependiendo de qué tan fuerte es nuestra fe, más así vamos a poder lograrlo, incluso cuando el mundo nos dice que actuemos de manera diferente. El secularismo, por ejemplo, busca resolver los problemas del mundo únicamente desde una perspectiva humana y dejando fuera a Dios. En tiempos de crisis esto puede verse en las decisiones empresariales que priorizan el beneficio sobre el bienestar de las personas o la manera en que la sociedad lidia con el sufrimiento promoviendo la desesperación o el individualismo. Increíble, pero cierto, la comercialidad de muchos negocios pueden que se aprovechen de esas situaciones. Como católicos, nuestra respuesta debe ser diferente. Hemos visto a veces que los precios de las cosas se encarecen por una razón de oferta y demanda. Pero ¿cómo caer en el punto donde tenemos que confiar en Dios de que más bien lo tenemos que ver desde el punto de vista de ayuda? Entonces debemos resistir esa tentación de seguir la corriente y en cambio actuar con integridad, sabiendo que nuestras decisiones no solo deben beneficiar a nuestros empleadores, a nuestros colegas de trabajo o incluso a nuestros intereses personales,
sino que también deben reflejar nuestra fe y el amor a Dios y al prójimo. San Pablo nos exhorta una vez más en la carta a los romanos a no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, esa es una invitación a no ceder a las presiones del mundo secular, sino a tomar esa oportunidad, porque nobleza obliga, ser luz en medio de la oscuridad, promover los valores del evangelio. En un entorno laboral afectado por el desastre, esto podría significar priorizar la seguridad de los empleados por encima de las ganancias, o ser un apoyo espiritual para aquellos que se sienten desorientados o desesperados y de repente pues simplemente no están rindiendo en el trabajo. Entonces la resistencia no significa oponernos a los demás, sino mantenernos fieles a nuestras convicciones, aun cuando sea más fácil o conveniente hacer lo contrario. Eso es ser solidarios. Es así, Javier. Sí, después de un desastre, Leo, es crucial que trabajemos juntos como comunidad. Participar en esfuerzos de recuperación y socorro es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Esto también es un hecho, es un acto cívico que debemos nosotros fomentar. Estos son los momentos donde la virtud de la templanza es la virtud moral que modera la atracción a los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Nosotros tenemos que tener ese balance de los bienes creados, el uso de ellos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga mayor disponibilidad de recursos que durante esos momentos de crisis y solidaridad en la comunidad y en el trabajo, estoy obligado a ponerlos a disposición para la ayuda de todos los demás igual. No puedo cerrarlos a que solamente son mi pertenencia, sino que también estoy obligado a compartirlos. Es parte de la solidaridad cristiana que nuestra fe nos enseña. Asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene el deseo de los límites de la honestidad. Por eso es tan importante mantener la templanza en estos momentos de solidaridad, porque precisamente la templanza es la que nos da esa manera de controlar nuestros instintos y de mantener los límites y de estar seguros de que la honestidad está dentro de los parámetros morales que nos exige la sociedad y la fe, porque ahora están disasociados. La persona moderada se orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana dirección y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Antes vimos esa pasión del corazón enfocada en el egoísmo. Entonces, en los momentos del trabajo y de la comunidad, yo simplemente me encierro y mientras yo tenga comida en mi casa, los demás no me interesan. Ese no es el ejemplo de solidaridad cristiana el que estamos tratando de dar a conocer. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento también, cuando nos dicen, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos te refrenan. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o soberbia. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente, nos dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Nosotros hoy en día debemos demostrar la solidaridad en el trabajo y en la comunidad utilizando esta virtud de la templanza. Leo, además de la templanza, hay historias de resiliencias en el mundo laboral que debemos de resaltar también. Sí, algunos testimonios muestran cómo la fe de los hombres católicos pues ha inspirado a otros en sus lugares de trabajo a no perder la esperanza en momentos de devastación, así como lo vimos en la parte de la familia, el cómo esa caridad pues da ese ejemplo e empuja para que todos como familia apoyemos a otros. Esta vez me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de los necesitados. En medio de desastres naturales, no solo los edificios se derrumban, como lo hemos hablado, sino también la moral, la esperanza de muchas personas. Pero alguna de esas fortalezas
del hombre católico es precisamente la capacidad de ser resiliente, como bien lo mencionaste, y encontrar en la fe el aliento necesario para seguir adelante. Esa resiliencia no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestro desempeño, nuestro testimonio en el ámbito laboral, en el ámbito social, donde muchos buscan un ejemplo a seguir. Una historia que destaca esa resiliencia es la de un hombre católico que en un huracán anterior, que me imagino algunos recordarán, el huracán Katrina, no solo se esforzó por salvar su propio negocio, sino que también utilizó su influencia para organizar esfuerzos de socorro para sus empleados y sus familias. A pesar de la destrucción que lo rodeaba, decidió que su fe debía guiar, ir más allá y guiar cada una de sus decisiones, en lugar de ceder a la desesperación que tenía más que motivos para hacerlo. Comenzó el día con oración, se enfocó en ayudar a los demás, encontró en Dios la fortaleza para seguir adelante. Y esa actitud no solo lo salvó, no solo salvó su empresa, sino que también inspiró a otros a no rendirse, a trabajar juntos para encontrar sus vidas. No lo hizo por eso, pero terminó creando ese efecto tan hermoso, tan virtuoso. Así que historias como esta nos recuerdan que la resiliencia cristiana en el trabajo no es solo una cuestión de sobrevivir al desastre, sino de florecer espiritualmente en medio de la adversidad. Al llevar nuestra fe al lugar de trabajo, en nuestra comunidad, podemos ser testigos de esperanza y de la presencia de Dios en esas circunstancias y situaciones más difíciles. Cuando las cosas se ponen muy, muy difíciles, los demás observan cómo respondemos. Al mostrar esa serenidad, esa compasión, esa actitud de servicio, podemos ser instrumentos de paz en un ambiente de caos. Al igual que el ejemplo de Cristo, nuestra resiliencia puede marcar la diferencia no solo en nuestras vidas, sino en la de aquellos que nos rodean. Bien, ahora que hemos explorado cómo actuar en el mundo laboral y comunitario en nuestro último segmento, vamos a ver qué nos enseña la Iglesia sobre los desastres naturales y cómo encontrar esperanza en medio de ellos. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Empezamos nuestro cuarto y último segmento sobre lo que enseña la Iglesia sobre los desastres naturales. Creo que la Iglesia siempre ha tenido algo que decir sobre el sufrimiento y sobre los desastres naturales. En este segmento vamos a reflexionar sobre las enseñanzas del magisterio y la Sagrada Escritura sobre cómo entender estos fenómenos desde esa óptica de fe. Empecemos con el sufrimiento y esa providencia de Dios en medio del sufrimiento. Creo que la Iglesia nos enseña que el sufrimiento, aunque difícil, tiene un lugar en el plan providencial de Dios. ¿Cómo debemos entender los desastres naturales desde esa perspectiva? Bien, pues el sufrimiento es una realidad que no podemos evitar en este mundo caído. Sin embargo, como católicos, nuestra fe nos invita a ver más allá del dolor inmediato, a confiar en la providencia de Dios, como lo hemos mencionado anteriormente, incluso en medio de los desastres naturales. A lo largo de la historia, la Iglesia ha venido enseñando que aunque no siempre entendemos el porqué del sufrimiento, Dios en su infinita sabiduría y amor puede sacar un bien mayor de esas tragedias que hemos enfrentado, que seguimos enfrentando y que seguiremos enfrentando. En la Sagrada Escritura encontramos ejemplos poderosos de cómo el sufrimiento se integra en el plan de salvación de Dios. El ejemplo más claro o uno de los más conocidos es la vida de Job, quien lo perdió todo, familias, bienes, salud incluso. Y a pesar de ese sufrimiento, Job mantuvo su confianza en Dios. Y al final, no solo fue restaurado, sino que su fe se fortaleció. Por otro lado, San Pablo, por ejemplo, nos recuerda en la bendita carta a los romanos que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y eso nos asegura que aunque ahora no podamos entender el porqué de un desastre natural, Dios puede transformar nuestro sufrimiento en una oportunidad para el crecimiento espiritual y más conversiones. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que en su numeral 311, que Dios
no permite el mal físico ni el mal moral si no fuera capaz de sacar de él un bien. En ese contexto de los desastres naturales, esto significa que aunque Dios no los cause, sí puede utilizarlos como una ocasión para acercarnos a Él, para hacernos más conscientes de nuestra fragilidad, para hacernos más caritativos, para hacernos más dependientes de su misericordia. Como hombres católicos estamos llamados a abrazar el sufrimiento con una fe firme, sabiendo que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna que Dios nos promete. Por eso tenemos que ser solidarios, ¿cierto, Javier? Sí, definitivamente. Los desastres naturales son una oportunidad para vivir la caridad, como enseña el catecismo. Nuestra fe nos llama a estar cerca de los más necesitados en los momentos difíciles. Pero sin embargo, tenemos que aclarar o recordar, mejor dicho, qué es el pecado, porque el pecado es una falta contra esa solidaridad, porque el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes o a ciertos instintos. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado es el que causa que no haya solidaridad en el mundo. Por eso es que es importante ver el tema de la solidaridad asociada al pecado. ¿Qué quiere decir? Que si no eres solidario, estás cometiendo un pecado. ¿Por qué razón? Porque precisamente el atentar contra la solidaridad va en contra del plan de Dios. Por eso es que nos dice San Agustín, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido en una palabra o en un acto o en un deseo contrario a la ley eterna. La ley eterna es que nosotros seamos solidarios con el prójimo y cometemos un pecado cuando no lo somos. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de los bienes y en la remuneración de los trabajos. Como bien lo mencionó León en el segmento anterior, es importante poner la seguridad del empleado por encima de de las ganancias de la empresa. Eso es solidaridad. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos se encuentren más fácilmente su solución negociada. Nosotros debemos promover esa solidaridad para que en esa solidaridad podamos resolver los conflictos que por naturaleza van a existir también en nosotros los seres humanos. Pero el llamado a la caridad en este sentido es un llamado al amor al prójimo. Debemos de nosotros de conectar la palabra caridad con la palabra de amor, no con la palabra simplemente de dar limosna, porque muchas veces asociamos la palabra caridad solamente al dar una limosna y nos olvidamos de que esta palabra la caridad realmente está más bien invitándonos a reconocer el amor, a reproducir el amor con el prójimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de caridad, tenemos que tomar esa caridad más como un amor al prójimo más que una limosna. Definitivamente, el dar una limosna es mostrar ese amor al prójimo, pero la caridad está precisamente no en la limosna, sino en el dar con el corazón esa limosna, esa caridad que tú puedes y estás obligado a hacer como parte de la solidaridad del ser humano que el Señor nos invita a que tomemos. Dios también, Leo, nos dio el cuidado de la creación. Sí, Javier, enseñanzas recientes como la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pues nos llaman a reflexionar sobre nuestro cuidado de la creación.
y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estamos siendo buenos administradores de la tierra? En los últimos años, la Iglesia ha subrayado con fuerza el tema del cuidado de la creación. Por eso el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos llama a reconocer nuestra responsabilidad como administradores de la tierra, un don precioso que Dios nos ha confiado. En tiempos de desastres naturales, este llamado cobra aún más relevancia. Huracanes, incendios, terremotos, todos estos desastres nos recuerdan la vulnerabilidad de nuestra casa común y la importancia de protegerla y de respetarla. El relato de la creación en el Génesis nos enseña que Dios, después de crear el mundo, vio que todo era bueno. Nos encomendó el cuidado de la tierra, no para explotarla de una manera desmedida, sino para cultivarla y custodiarla. Lo dice en el Génesis, en el capítulo 2. Sin embargo, a menudo olvidamos que nuestra responsabilidad es la de contribuir a evitar esa degradación del medio ambiente. Laudato Si nos advierte sobre las consecuencias del mal uso de los recursos naturales, que puede contribuir a fenómenos extremos y a afectar también a las comunidades más vulnerables. Como católicos debemos preguntarnos, ¿estamos siendo buenos administradores de este don divino? Porque tenemos que verlo como un don divino. En respuesta a esta llamada, creo que debemos esforzarnos por llevar una vida más consciente y más respetuosa con el medio ambiente, no solo por razones ecológicas, sino también como un acto de fe. Cuando cuidamos de la creación, estamos honrando a Dios, el Creador. Y esto incluye fomentar la solidaridad con las generaciones futuras, buscando modos sostenibles de vivir, buscando modos de contribuir al reducir el impacto de los desastres naturales. De hecho, esa es la manera, por ahí escuché una frase que dice de que no hay que dejarle un mejor mundo a los hijos, sino dejarle mejores hijos al mundo. Eso quiere decir, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables con la creación. Y es un acto de amor cristiano, porque cuidar de la tierra que Dios nos ha dado nos hace entender que nuestro bienestar está profundamente ligado al bienestar de toda la creación. Como nos recuerda el Papa Francisco, el clamor de la tierra es el clamor de los pobres. En fin, yo creo, Javier, que este es un tema que nos debe dar una esperanza frente al dolor. Sí, Leo, finalmente como católicos tenemos una esperanza que va más allá del dolor temporal, que es la resurrección como Cristo fue el precursor de ella. Y nos recuerda también que la resurrección es ya por el fin a los sufrimientos mortales. La resurrección tiene que ver como la manifestación máxima de la alegría del encuentro del hombre con Dios. Pero para hablar un poco, ilustrar un poco de esta solidaridad y el dolor, me voy a atrever a leer de San Mateo varios versículos del capítulo 16. Voy a leer del versículo 21 al 26, porque precisamente se ve en este pasaje que he escogido cómo ese rechazo al dolor, al sufrimiento, cómo Jesús reprende porque tiene que pasar por ese paso, cómo los discípulos muestran solidaridad, pero quizá una solidaridad interesada. Pero es importante que nosotros veamos cómo el Evangelio nos enseña también a pasar esas crisis. El mismo Jesucristo empieza a enseñar a sus apóstoles a cómo va a todo lo que va a pasar. Empieza a prepararlos espiritualmente, como estuvimos hablando. Dice en el versículo 21, capítulo 16, desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, que eso sucederá.
Pero él, dando vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve tras de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Por eso el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de los ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. El Señor nos estaba enseñando, mostrando esa solidaridad y esa preparación ante el dolor, contrario a lo que nos dice hoy el mundo. El mundo hoy nos invita a no sufrir, pero es imposible. Estamos aquí nosotros de paso y sabemos que estamos de paso porque esta no es nuestra casa. Tenemos que tener claro que nuestra meta es buscar y llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Bueno, Leo, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que estas reflexiones sobre la perspectiva cristiana ante los desastres naturales les haya brindado esperanza y fortaleza. Leo, cerramos la oración, cerramos nuestro programa con nuestra oración de agradecimiento a Dios. Claro que sí. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón Te pido gracias. y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres madre y reina de este suelo que a veces sufre todos estos desastres naturales y que de cierta manera también nos afecta a nosotros, pero en esa profundidad de Dios seguimos siendo tuyos, Madre. Y también, Madre, de aquellos confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.